Algunos de ustedes posiblemente hayan escuchado descripciones del matrimonio como las siguientes. El matrimonio es una institución en la que los que están fuera quieren entrar y los que están dentro quieren salir. O algo como esto. Definición de matrimonio: situación en la que ninguna mujer obtiene lo que esperaba y ningún hombre espera lo que obtiene. O esta otra: el matrimonio es la única guerra en la que se duerme con el enemigo. Nosotros nos reímos porque la verdad que es hilarante. Pero esto no es más que una manifestación de la visión que el mundo de hoy tiene acerca del matrimonio. Una visión totalmente diferente a la de Dios. En la mente de Dios, que fue el diseñador del matrimonio, el matrimonio no es una carga pesada, no es un yugo difícil de llevar, sino que es una bendición. Y eso es lo que nosotros vamos a estar tratando de demostrar con la palabra de Dios en esta mañana. El matrimonio fue diseñado por Dios para que sea una bendición para sus integrantes. Ahora, cuando nosotros mencionamos el título, algunos pueden preguntarse: pastor, ¿y por qué entonces predicar un sermón de esa naturaleza a una audiencia donde posiblemente quizás el 50% de los que están aquí en esta mañana no sean casados? Bueno, por muchas razones. En primer lugar, porque el matrimonio es la base de la sociedad, de la familia y de la iglesia. En segundo lugar, porque muchos de los jóvenes que están aquí, la mayoría, esperan y sueñan con algún día casarse. En tercer lugar, porque nosotros no queremos que aquellos que ya estuvieron casados y no tuvieron una buena experiencia sean moldeados en su visión del matrimonio por su experiencia y no por la palabra de Dios. Y cuarto, aún aquellos que son más jovencitos y están aquí, para que si ustedes hoy tristemente no están viendo en su casa a sus padres deleitándose el uno en el otro, sepan que no es problema de Dios, ese no es el patrón de Dios. Y el Señor les conceda aprender negativamente. ¿Qué significa aprender negativamente? Que yo veo algo y digo, no, así no quiero yo que sea. Que el Señor pueda traer e impactar nuestras vidas con la visión de Él del matrimonio, no con la visión que nosotros tenemos. Ahora bien, es imposible que un diseño tan complejo como el matrimonio nos haya sido dado sin instrucciones. Dios no solamente lo diseñó, sino que Dios nos dio en su palabra cuáles son aquellos parámetros y principios que deben ser observados para que un matrimonio funcione. No es solamente el hecho de tenerlo como una prioridad en nuestras vidas, como una relación prioritaria, sino también el hecho de cumplir cada miembro del matrimonio con sus responsabilidades. El punto es que cuando nosotros oímos sermones acerca del matrimonio, nosotros estamos acostumbrados a oír sermones que enfatizan lo que el esposo debe hacer y lo que la esposa debe hacer. Evidentemente es imposible que un matrimonio viole los roles establecidos por Dios y al mismo tiempo sea un buen matrimonio. Esto no es posible. Ahora, el énfasis que nosotros queremos dar en esta mañana no es tanto el de la responsabilidad de cumplir con nuestros roles, sino más bien de animarlos, viendo cómo en el cumplimiento de los principios bíblicos establecidos por Dios nosotros cosechamos bendición en nuestras vidas, porque así lo diseñó Dios. Así que de una manera rápida yo quiero pasar ante ustedes por una porción de las Escrituras que nos habla acerca de los roles. Porque aunque no vamos a entrar profundamente en ellos, por lo menos debemos saber lo que Dios espera de cada uno. Así que acompáñenme por favor a la epístola de los Efesios. Efesios capítulo 5 versículos 22 hasta el 33. Y permítanme leerla. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla,
habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también debe amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Yo tengo que resistir la tentación de explicar lo que significa esta sumisión y lo que significa este amor, porque no es el centro del mensaje de esta mañana. Si usted quiere, usted puede buscar en nuestro listado y muchas veces desde este púlpito se ha predicado al respecto. Permítame resumirlo de la siguiente manera. La responsabilidad que Dios puso sobre el esposo fue la de ser el líder de la relación y de amar a su esposa de una manera sacrificial, es decir, poniendo a su esposa primero que él mismo. Y la responsabilidad que Dios puso sobre las esposas es la de someterse a la autoridad de su marido y respetarlo. Sencillo, por lo menos decirlo, ¿verdad? Esto es lo que Dios espera. Y es imposible tener un matrimonio feliz, deleitoso, exitoso, si estos principios no se cumplen. Ahora bien, cuando estos principios se cumplen y se tiene un matrimonio a la manera de Dios, nosotros podemos extraer de las Escrituras al menos 5 bendiciones que nosotros recibimos. Y es allí que nosotros queremos detenernos. Y la primera bendición es claro que estaba en la mente de Dios desde la eternidad. Y es el deleite. Si usted al pensar en su matrimonio no piensa en que es una relación deleitosa, entonces no es como Dios la diseñó. Debe ser deleitoso. Pensemos en este texto que nosotros acabamos de leer en Efesios 5. Hay algo aquí que nos sorprende. Este es el pasaje en el Antiguo Testamento que habla más ampliamente de los roles del esposo y la esposa. Y sin embargo, hay algo que nos llama muchísimo la atención, y es cómo Dios nos revela por su Espíritu aquí que en la eternidad pasada, antes de la creación del mundo y del universo, Dios diseñó en su mente una relación para que fuera un símbolo de la relación que Cristo tendría luego con su iglesia. En la eternidad. Y la relación que Él escogió fue precisamente la relación matrimonial. Algo que me llama muchísimo la atención en este texto en Efesios es lo siguiente. Viene diciéndolo cómo la esposa debe comportarse, viene diciendo cómo el esposo debe comportarse. Más adelante va a empezar el capítulo 6 hablando de los hijos. Sin embargo, en el versículo 32 dice: pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. ¿A usted no le ha pasado que leyendo el texto usted no se dice por dentro, ¿cómo? Y no era del matrimonio que estaba hablando. Dice, pero hablo de Cristo y de la iglesia. Dice, pero ¿cómo que hablo de Cristo y de la iglesia? Pareciera que fue una mención incidental, porque él viene hablando del matrimonio. No, esto es precisamente lo que le da peso y valor. Que el matrimonio tiene un propósito ulterior, un propósito todavía más sublime y más importante, que es mostrar al mundo la relación que Cristo, como un Salvador amante, tiene con su iglesia, que son los suyos, los que han sido redimidos por su sangre. Ahora nos preguntamos, ¿y cómo es la relación de Cristo por su iglesia? Nosotros vemos claramente que la relación de Cristo es una relación de amor desprendido, de amor sacrificial. Pero podemos decir también que es una relación deleitosa. Es similar a la relación que tiene Dios el Padre con su pueblo. Cuando nosotros vamos a un texto como Isaías, capítulo 62, versículo 5, miren lo que dice allí. Porque como el joven se desposa con la doncella, se desposarán contigo tus hijos. Y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Es una relación de deleite, es una relación de gozo. Cuando el esposo se dirige a su casa y sabe que lo espera su esposa, es una sensación de gozo saber que allí está mi mujer, allí está mi esposa.
O cuando el esposo llega, la esposa, es una relación de gozo saber que ya está casi llegando. Sí, sabemos que en la práctica en muchos casos es diferente. ¡Ay, ya casi está llegando! Bueno, el hecho de que nuestro pecado cause eso no cambia el propósito de Dios al diseñar el matrimonio. Ya salí, pero déjame dar una vuelta. Y eso es retardando para llegar a su casa, encontrarse con su esposa. No, no, no. No es así que Dios lo diseñó. Oigan lo que dice el profeta Sofonías. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cánticos de júbilo. Así como Dios se regocija en su pueblo, Cristo se regocija en su iglesia. Igualmente el pueblo de Dios encuentra y haya deleite en su Señor. Oigan lo que dice el salmista en el Salmo 16:11. Dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso es lo que el creyente debe ver en Dios y en Cristo. Es plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que definitivamente la relación de Cristo con su iglesia, la relación de Dios con su pueblo, es una relación de deleite, es una relación de alegría, es una relación de gozo. En ese sentido repetimos, hermanos y amigos que nos visitan, Dios no diseñó el matrimonio para que fuese una carga pesada, complicada, sino para que fuera un deleite a sus integrantes. Y permítanme ahora demostrarlo. Y en este punto particular del sermón, en este breve punto, voy a estar siguiendo muy de cerca unas notas, un material de Sugel. Desde el principio Dios hizo el matrimonio como una relación especial. Cuando nosotros vamos al relato del Génesis en el origen, dice que después que Él crea a Eva, dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. No hay ninguna relación interpersonal sobre la faz de la tierra en que dos se conviertan en uno. Eso solamente ocurre con el matrimonio. Así que desde el principio Dios quiso dejar establecido que el matrimonio es una relación especial, una relación única. Adán vivía en el paraíso y tenía todo lo que nosotros pudiéramos pensar como necesario para una existencia feliz y deleitosa. De hecho, la palabra Edén, que era el nombre que tenía el jardín, el paraíso, significa delicia. Y sin embargo, a pesar de esto, en Génesis 2:18, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y el énfasis no es tanto que es malo la soledad del hombre, es más bien que el hombre no estaba completo. Así que nosotros conocemos el relato. Dios crea de Adán a Eva. Y cuando la crea, nosotros leemos la expresión del hombre en el versículo 23. Dice, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Ahora, aquí nosotros vemos a veces las limitaciones de la palabra escrita. No hablo de la palabra de Dios, sino de la palabra escrita. Porque en la palabra escrita uno no puede impregnarle siempre el sentido de emoción. La idea que da el texto en el original no es que cuando Dios crea a Eva y la trae, Adán abre los ojos y dice, wow, mira qué bien. No. La idea que da el texto es, wow, ahora sí. Señor, te pasaste. Qué genial. Esa es la idea. Y muchos piensan que esta porción que en nuestras Biblias aparece como si fuera en prosa, realmente fue una expresión poética de Adán. En otras palabras, si esto es así, lo que significa es que las primeras palabras que se registran en la historia del hombre que pronunció fue un poema para su esposa. Esto nos apunta a una relación única y deleitosa. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que la institución del matrimonio fue como el clímax, como el tope de la creación de Dios, incluido en la frase, y vio Dios que era todo bueno en gran manera. Lo que arruinó todo fue la entrada del pecado. Sin embargo, la intención de Dios con la creación de la relación matrimonial permanece. Cuando nosotros seguimos avanzando en las Escrituras, nosotros vemos otros textos que enfatizan esta verdad de el deleite
en el matrimonio. Cuando llegamos a Deuteronomio capítulo 24, versículo 5, nosotros leemos esta instrucción que Dios se cuidó de dar. Dice, cuando un hombre es recién casado, no saldrá con el ejército, ni se le impondrá ningún deber. Quedará libre en su casa por un año para hacer feliz a la mujer que ha tomado. ¿Cuántos quisieran que esas leyes estuvieran ahora, verdad? Me casé, no, déjenme tranquilo, déjame hacer feliz a la mujer que tomé. Bueno, pero esto nos dice algo. Esto nos dice que para Dios es importante que se suplan emocionalmente el uno al otro. Qué diferente a muchos casos hoy. A veces yo escucho con pena a parejas que dicen con una naturalidad, fulana va a tener que ir al Seibo a cuidar a una prima. Ay, voy a estar solo. ¿Qué? O sea, ¿cómo? Es como contrario a esto. La idea que nosotros tenemos aquí es la de que yo siempre quiero estar con fulana, yo siempre quiero estar con fulano, yo siempre quiero estar con mi esposo, yo siempre quiero estar con mi esposa. Y cuando en situaciones providenciales hay una separación, no es como voy a aprovechar el tiempo. Eso dice claramente que hay algo que no está funcionando bien. La idea aquí en el texto no era que el hombre no diera un golpe, no era que dejara de trabajar. La idea era más bien que no se le ocupara en cosas que lo distanciaran de su hogar o que lo alejaran de seguir relacionándose con su esposa de una manera gozosa. Seguimos avanzando y llegamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 5, versículos 15 al 19. Un padre instruyendo a su hijo le dice lo siguiente: bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Se derramarán por fuera tus manantiales, tus arroyos de aguas por las calles, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Amante sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Hermanos, aunque está expresado de una forma que puede ser un poquito difícil de entender por aspectos culturales, lo cierto es que nosotros sabemos de lo que está hablando. Está hablando principalmente en este texto de la intimidad en la pareja. Y el énfasis es: encuentra todo disfrute, todo placer, todo gozo en la intimidad con tu pareja, el uno con el otro. Cuando habla de graciosa gacela, en la poesía oriental, la gacela siempre era símbolo de belleza. Y fíjense qué interesante, dice: en tu amor embriágate. O sea, permítete ser controlado por el amor de tu cónyuge. Es una relación estrecha y de deleite. Y algo que llama también nuestra atención es que no se refiere a un matrimonio recién casado. Porque una de las frases que yo escuché o que leí mientras estaba preparando este material decía como que el matrimonio era genial el primer año y después venía la realidad. No. Dice: encuentra satisfacción en la mujer de tu juventud. Se ve que es una relación madura. Sí, en aquella que te asfixiaba cuando tú tenías 20, 22, 25, a los 40, a los 45, a los 50 te debe asfixiar más. Eso es lo que está diciendo. Encuentra placer y satisfacción en tu esposa. Dios te la dio para que te deleites y te dio a ti para que ella se deleite en ti. Más adelante, cuando seguimos avanzando, llegamos al libro de Cantar de los Cantares. Obviamente yo no me voy a meter en él, pero definitivamente, aunque también puede ser difícil de entender algunos detalles por los aspectos culturales y las expresiones que hay allí, lo cierto es que vemos allí a un esposo y a una esposa deleitándose el uno en el otro. El amor matrimonial, el amor íntimo entre esposo y esposa. Así que, mis hermanos, yo espero que con estos textos haya sido obvio que Dios diseñó el matrimonio como una relación deleitosa. Ahora, ¿ustedes saben cuál debe ser el sueño de todo creyente? El sueño de todo creyente debe ser el día en que este deleite sea perfecto. Y eso no va a ser aquí en la tierra. Eso va a ser cuando Cristo venga a establecer su reino. Y el deleite no va a ser ya en nuestro matrimonio,
sino en nuestro matrimonio con el Señor, en las bodas del Cordero. Permítanme leer este texto de Apocalipsis. Apocalipsis 19, 6 y 7. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Quién es el Cordero? Nuestro bendito Señor Jesucristo. ¿Y la esposa quién es? Tú y yo, que hemos sido salvos por su sangre. Ese va a ser el deleite perfecto y total. Así que, hermanos, en Efesios 5, 22 al 33 se nos dice cómo debemos conducirnos en el matrimonio para que pueda ser una imagen fiel de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Déjenme decir esto con toda la fortaleza que me da la palabra. Es prácticamente imposible que un matrimonio no funcione bien cuando sus integrantes están activamente comprometidos en cumplir el rol que Dios le ha asignado. Hermanos, es prácticamente imposible que un matrimonio no funcione bien cuando esposo y esposa están comprometidos activamente en cumplir las responsabilidades y los roles que Dios le ha diseñado. Es por eso que lo más parecido al cielo aquí en la tierra es un buen matrimonio. Es un pedacito de cielo. Usted quiere tener un avance, tenga un buen matrimonio. Y usted va a tener un avance, un tráiler de lo que viene cuando el Señor nos mande a buscar. Ahora bien, yo sé que mientras yo hablo esto, y sobre todo aquellos que tienen ciertas dificultades, pueden estar pensando: pastor, pero ¿y qué usted me dice de 1 Corintios capítulo 7, versículo 28? Donde el apóstol Pablo dice de una manera específica que los casados tendrán problemas en esta vida. Bueno, que sí, que es verdad, pero que no es antagónico a lo que venimos diciendo hasta ahora. Obviamente habrá problemas, no somos perfectos. Y cuando dos pecadores como tú y como yo se casan, las dificultades van a venir. Pero precisamente las dificultades vienen por el pecado de cada uno de los cónyuges. El punto es que no debe ser la característica del matrimonio, sino incidentes aquí o allá que manchan ese deleite que Dios quiere que haya. Se le disparan los breakers a uno a cada rato y hace lo que no debe. Bueno, vamos a manejarlo bien, pide perdón y continúa. Así que es imposible que se unan dos pecadores y no haya problemas. Pero una cosa es que haya problemas ocasionales aquí o allá, y otra cosa muy diferente, que la relación matrimonial sea un problema. Son dos cosas totalmente diferentes. La norma debe ser el gozo mutuo. Y déjenme expresar esto de otra manera también, con toda firmeza. Hermanos, ningún matrimonio puede representar dignamente la relación de Cristo con su iglesia sin ser mutuamente deleitoso y satisfactorio. Y aquí, hermanos, yo le hablo a matrimonios creyentes. Si ustedes son creyentes los dos, y cuando ustedes oyen esto de un matrimonio deleitoso, ustedes dicen: eso no es lo que describe mi matrimonio. No busques la culpa en ningún otro lugar que no sea en ti. No, que la situación, no. El matrimonio son tú y tu esposa. El matrimonio son tú y tu esposo. Ustedes son los responsables, porque posiblemente están viviendo más centrados en sí mismos que centrados en Dios. Cuando estamos centrados en Dios, nosotros vamos a hacer nuestra parte, cumplir con nuestras responsabilidades, independientemente de cuál sea mi situación. Así que en primer lugar, tenemos la bendición del deleite. Permítame mencionar una segunda bendición. La bendición de la ayuda mutua. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12. Dice: más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes. Pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente.
Hermano, lo que está diciendo aquí es que es una bendición que se dice de boca frecuentemente en los matrimonios, en la celebración de bodas, en tristeza y en alegría, en salud y enfermedad. Eso se dice de la boca para afuera. Bueno, pero debe ser un hecho, una realidad. Hermanos, es una bendición tener a alguien al lado que nos conoce íntimamente, que conoce cómo reaccionamos, cómo sentimos, cómo pensamos y que al mismo tiempo podemos compartir con esa persona nuestras tristezas, nuestros más caros anhelos, nuestras alegrías, nuestro gozo. No es lo mismo pasar por un valle de dolor solo que con una persona que nos entiende y que se compenetra con nosotros y que se identifica. No es lo mismo. De igual manera, no es lo mismo compartir las alegrías solas. Usted no ve cuando viene algo a su vida que usted se emociona. ¿Qué es lo primero que usted quiere hacer? Decírselo a sus personas cercanas, compartir. O sea, la alegría que no se comparte no es completa. Es como que uno se queda como y buscando a quién se lo voy a decir. Qué bueno es cuando tengo a alguien que se goza porque eso produce gozo en mi corazón. Es una bendición, hermanos, tener a alguien cerca que aún puede ayudarnos espiritualmente. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 3, llama a las esposas coherederas de la gracia. Ellas son creyentes igual que nosotros y el matrimonio es totalmente creyente. Alguien comentando este texto en 1 de Pedro 3:7 dice lo siguiente: tanto el esposo como la esposa tienen la responsabilidad de ayudarse el uno al otro a repeler la tentación, a crecer espiritualmente, a amar a Dios y a servirle en la iglesia y en la sociedad. Eso es algo que debe ser un estímulo mutuo. Y eso nos lleva a nuestra tercera bendición. No es solamente el deleite, no es solamente la ayuda mutua, sino en tercer lugar, el desarrollo de una buena comunión con Dios. Nuestros cónyuges creyentes son y deben ser un instrumento para nosotros continuar creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Miren lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 7. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Ustedes saben lo que el apóstol Pedro está diciendo. Permítanme decírselo en otras palabras. Él está diciendo que si tú quieres tener una buena relación con el Señor, tú tienes que cuidar a tu esposa. Eso es lo que está diciendo. Y hermanos, no importa qué tan espiritual parezca un hombre, y predica como los ángeles, y evangeliza, y es una bendición para los hermanos. Si no trata bien a su mujer, si no la trata como una reina, si no la trata como preferiblemente que cualquier otra persona, él aparenta que tiene una buena relación con el Señor, pero no la tiene, porque me lo dice la Biblia. Si tú quieres que tus oraciones sean escuchadas, asegúrate de tratar como una reina y con sabiduría a esa mujer que tú tienes al lado. Y si tú no lo haces, ora todo lo que tú quieras, pero no esperes mucho. Eso es lo que me está diciendo el texto. Debemos honrarlas, debemos respetarlas, debemos alabarlas delante de los demás. Miren lo que dice Proverbios 31 cuando habla de la mujer virtuosa. Parece que el esposo hablando dice: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Para cada esposo, su esposa debe ser única. Hermanos, yo quiero enfatizar esto. Si tú eres casado, esposo, varón, masculino, hombre, para que no haya ninguna duda, oye lo siguiente: si tú no tratas a tu mujer, a tu esposa, con sabiduría, como un vaso más frágil, con prudencia, tú no puedes tener una buena relación con el Señor. Eso es lo que está diciendo el texto. Así que mi sugerencia, mi querido hermano, es que tú vayas donde tu esposa y le pidas perdón. Y le pidas perdón al Señor. Y empieces desde hoy a tratarla de otra manera. ¿Tú sabes por qué? Porque tú puedes
lucir muy espiritual. Tú puedes lucir muy activo en la iglesia. Pero sabes que el pecado no confesado y no tratado bíblicamente, tarde o temprano te va a alcanzar. Tarde o temprano te va a alcanzar. No luches con Dios. Mejor arrepiéntete y empieza a tratar a tu esposa como debe ser tratada. Igualmente con la esposa. Hermanos, hay una íntima relación entre nuestro deleite en Dios y nuestro deleite en el matrimonio. Nuestra relación con Dios debe ser prioritaria a cualquier otra relación. Y si esta relación se afecta, entonces va a afectar la relación matrimonial. Así que no es solamente que si yo no trato bien a mi esposa se va a afectar la relación con el Señor, sino que muy posiblemente la relación mala con mi esposa es una manifestación de una relación mala con el Señor. No importa qué tan activo y qué tan visible yo sea, porque están íntimamente ligados. Es interesantísimo el contexto de Efesios 5, 22 y 23. Es como el jamón en el sándwich. En Efesios 5, 22, 23, donde se nos dice cómo debe ser la relación matrimonial, unos versículos antes, apenas en el 18, se nos habla de que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, controlados por el Espíritu de Dios. Y luego más adelante, ya en el capítulo 6, después se nos habla de que debemos vestirnos toda la armadura de Dios. En otras palabras, nosotros tenemos que tener una relación con Dios estrecha para poder tratar bien a nuestras esposas. ¿Ven cómo es una especie de círculo? Necesitamos una buena comunión con el Señor para poder tratar a nuestras esposas como debe ser. Pero al mismo tiempo, si no tratamos a nuestra esposa como debe ser, no podemos tener una buena relación con el Señor. Eso es lo que me está diciendo la palabra de Dios. Así que permítame decir esto también de una manera muy clara. Nadie puede pretender ser piadoso, santo, maduro, creciendo en el Evangelio si no trata con amor y cuidado a su esposa. De igual manera, nadie, ninguna mujer puede pretender ser madura, espiritual, piadosa si al mismo tiempo no se somete y respeta gozosamente a su esposo. Ahí es que vamos a la disyuntiva. Cuando yo veo algo así, ¿a quién le creo? ¿A lo que veo o a lo que dice la Biblia? Evidentemente a lo que dice el Señor. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora, permítame dar una nota de balance. Es cierto que es posible tener una buena relación matrimonial sin ser cristianos. Es casi como una aguja en un pajar. Es escasísimo, pero es cierto. Hay matrimonios no creyentes que tienen una buena relación. Permítanme decir dos cosas. La primera es, cuando usted se acerca a esos matrimonios, usted sabe lo que usted va a descubrir, que sin ellos ser creyentes y sin tener los conceptos claros en su mente, ellos están cumpliendo los roles establecidos por Dios para el matrimonio. Generalmente la esposa respeta al esposo y generalmente el esposo ama con locura a su esposa. Ellos no lo saben, que la Biblia lo dice. Ellos no conocen al Señor, pero implementando los principios de Dios disfrutan los beneficios. Ahora, en segundo lugar, permítame decir lo siguiente. Hermanos, será una relación buena y nos alegramos. Para que sea mala, mejor que sea buena, pero no tendrá lo más valioso. Será una relación buena solamente para ellos, pero no cumplirá el propósito principal, que es glorificar a Dios a través de su relación, porque no conocen al Señor. Así que el elemento céntrico, el elemento culminante, el elemento más valioso de poder glorificar a Dios a través de esa relación no será cumplido. Cuarta bendición. La bendición de tener la posibilidad de ser un instrumento en las manos de Dios para la salvación del cónyuge inconverso. Hay matrimonios mixtos donde uno de los dos es creyente y el otro no. Bueno, ¿sabes qué? El Señor hace que sea una bendición para ti el poder atraer a tu cónyuge a salvación a través de tu ejemplo. Oigan lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 versículos 1 y 2.
Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Cuando el apóstol Pedro escribió esto, lo común en esa época era que las mujeres creían lo que creían sus esposos. Así que imaginemos por un momento lo que sucedía cuando una mujer llegaba al conocimiento de Cristo. Tenía un esposo pagano y la instrucción que Pedro le da a estas mujeres no es que pongan debajo su creencia y crean en el paganismo de su esposo. No, la instrucción es: sigue creyendo porque tú sabes bien en quién has creído, pero al mismo tiempo sigues respetando, sigues sometiéndote a ese tu esposo. Y muéstrale a través de tu comportamiento que lo que tú has creído vale la pena. Ese es el punto, ese es el énfasis. Por otro lado, cuando habla de que los esposos sean ganados sin palabra, no es que no se debe predicarle el evangelio. Cuando haya oportunidad se le predica. Pero el énfasis es que después de tú haber predicado a tu esposo o a tu esposa inconversa, ya lo que te resta es vivir el evangelio, predicarlo con tu vida. Y hermanos, ¿quién aquí no conoce de casos de esposos y esposas que por años han tenido esposos y esposas creyentes hasta que finalmente no han podido y han cedido ante su testimonio y han venido al conocimiento de Cristo? Porque puedan decir lo que sea, pero lo que yo estoy seguro es que esa mujer me la cambiaron y para bien. Yo estoy seguro que ese esposo me dieron otro esposo en la misma carrocería, pero es otro esposo. Y qué diferente. Antes me hablaba malísimo, ahora me trata bien. Antes yo vivía con miedo y ahora es la que me tiene que tener miedo a mí. En su forma de pensar, ¿verdad? Hermanos, nosotros conocemos casos. A veces hablamos de evangelismo. Tengo un celo evangelístico. Bueno, si tú tienes un esposo inconverso o una esposa inconversa, ahí tienes tu principal campo de evangelismo. Vive la escritura. Vive tu cristianismo delante de él o de ella. Y otra vez, como decimos ahorita, no se refiere solamente a los esposos inconversos. Nosotros sabemos también de casos de mujeres que han venido a Cristo porque han visto cómo su esposo se convirtió y cómo a lo largo de los años él la ama y la trata bien a pesar de todos sus desaires y desconsideraciones hacia él. Ella lo trata con desaire, lo trata con desconsideración y sin embargo tiene a su lado a un esposo amante, que sabe muy bien que en otra ocasión, con una o dos situaciones, la hubiera tirado para arriba. Y sin embargo ahora está ese esposo allí, amándola, no por lo que ella es, sino a pesar de lo que ella es, por lo que Dios y Cristo es en su vida. Entonces es una bendición ser instrumentos en las manos de Dios para que nuestros seres queridos vengan a su conocimiento. Finalmente, y con esto termino, la bendición de la seguridad y estabilidad emocional de todos los miembros de la familia. La bendición de la seguridad y estabilidad emocional de todos los miembros de la familia. Cuando un matrimonio cumple con los roles establecidos por Dios y entiende que su relación es prioritaria sobre cualquier otra relación, no solamente es deleitosa para ellos, sino también que es deleitoso para todo el que está cerca. Pregúntele aquí a los hijos que han sido criados en un hogar con padres que aman a Dios y que por lo tanto se aman entre ellos mismos. Ellos no saben lo que es escuchar a sus padres insultándose uno a otro. Ellos no saben lo que es que sus padres a veces ni se hablan. Ellos no saben eso. Y entonces crecen no solamente en un ambiente armonioso y deleitoso, sino que también crecen con un anhelo también de ellos casarse y establecer en su vida un matrimonio así. Se les da un ejemplo. Un autor comentando 1 de Pedro 3 dice: Pablo y Pedro hablan mucho sobre el matrimonio porque ellos saben que son los núcleos familiares, que saben que los núcleos familiares son los ladrillos que forman la estructura de la sociedad y que una sana relación entre el esposo y la esposa conforma el pegamento que mantiene unida a la familia.
Una sana relación entre el esposo y la esposa conforma el pegamento que mantiene unida a la familia. Si usted ha tenido la oportunidad de estar cerca de un matrimonio que se lleva bien por la gracia de Dios, usted puede mirar su familia y darse cuenta que en sentido general el ambiente que se respira en ese hogar es un ambiente relajante, es un ambiente de tranquilidad, no como en muchos hogares que uno entra, inmediatamente siente el peso y no se atreve ni a hablar mucho porque sabe que en cualquier momento se arma la de Troya. Ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. Me encantó encontrar, navegando por internet cuando estaba preparando esto, a lo que decía una autora no cristiana. Yo voy a citarla, no es creyente, es una mujer que es miembro de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Nueva York. Y ella escribió un libro titulado Lo que los niños aprenden del matrimonio de sus padres. Oigan lo que una mujer no cristiana, pero objetiva, pero honesta, escribe. Y díganme si no es exactamente lo que la Biblia está diciendo. Cuando los niños son criados en entornos afectuosos y tranquilos, en los que los padres claramente disfrutan el uno del otro, desarrollan un aprecio y un deseo de intimidad. Más adelante dice, la creencia en las bondades del matrimonio se establece en la niñez y en la adolescencia y ya se ha formado en los inicios de la edad adulta. Sigue. Los psicólogos han descubierto que los hombres y mujeres que poseen esta creencia, es decir, que el matrimonio es bueno, son más felices en sus matrimonios, disfrutan más de la paternidad y también son físicamente más saludables. Claro. Y usted sabe lo duro que es que su esposo o su esposa, usted llega a su casa y sabe que eso ya usted sabe a lo que va. A discutir y a pelear. A cualquiera le sale algo. Sigue diciendo, un matrimonio sólido es la base del bienestar de una familia. Cuando los padres tienen una relación que les provee apoyo y afecto, se sienten enriquecidos y así pueden disfrutar mejor entre ellos y con sus hijos. Los niños que crecen en esa atmósfera reciben dos regalos valiosísimos. Primero, un entorno familiar más estable y consistente. Y segundo, un modelo de matrimonio feliz que los inducirá a buscar eso mismo cuando sean mayores. Finalmente, termina diciendo, un elemento que me ha parecido extremadamente importante para la construcción de un matrimonio sólido es la capacidad de la pareja de convertir la relación matrimonial en una prioridad en sus vidas. Alguien que no está tomando la Biblia como punto de partida, está diciendo exactamente lo que la Biblia enseña. Tú quieres que tu matrimonio sea deleitoso, que funcione, tú tienes que darle la suprema importancia. Por encima de tus padres, por encima de tus hijos, por encima de toda relación humana, por encima del matrimonio, solo Dios. Solo Dios. Y si tú cambias esto, no vas a cosechar buenos frutos. Debes respetar a tu esposo. Y no me digas ni me cuentes cómo es tu esposo. A Dios no le interesa cómo tu esposo es. A Dios le interesa que tú te sometas y que tú lo honres. Debes amar a tu esposa. Y no me expliques lo difícil que tu esposa es. Posiblemente tengas razón. Pero Dios tampoco te pregunta cómo tu esposa es. Dios te pide que tú la ames. Porque cuando Cristo nos amó para hacernos su novia, nosotros no éramos nada bueno. Nada bueno. Tanto así que le costamos a Él su sangre. Hicimos que muriera de lo malo que éramos. Y Él es nuestro ejemplo perfecto. Conclusión. Hermanos y amigos, no compremos la filosofía que dice que el matrimonio es una carga difícil o pesada de llevar. Oigan lo que dice el proverbista en Proverbios 18:22. El que haya esposa,
halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. No dice allí, el que haya esposa se mete en un problema. No. Yo no sé si ustedes saben que hay casos donde alguien se va a casar y ustedes saben lo que los amigos hacen. Le mandan notas de condolencia. Oigan, bueno, lo lamento. No, yo lo lamento por ti porque yo voy a pasar a mejor vida. Si es conforme a la palabra de Dios. Hermanos, ¿ustedes saben cuál es el problema real? No es el matrimonio, somos nosotros. Continuamente digo esto, es muy fácil decir el matrimonio es un problema, porque el matrimonio ni siente ni padece, el matrimonio es un ente, una institución impersonal. ¿No es más honesto y más fácil decir yo soy un problema? El problema no es el matrimonio, el problema son los que están casados, tú y yo. Así que el problema real del matrimonio es cuando nosotros sacamos a Dios de nuestra relación matrimonial. Ese es el problema. Una escritora lo expresa de una manera genial. Ella dice, una trenza parece contener solo 2 cabos, pero es imposible hacer con solo 2 cabos una trenza permanente. Hay además fuertes cuerdas que parecen no tener más que 2 cabos. Aunque en realidad tienen 3. Pues hay uno que mantiene siempre a los otros 2 bien unidos. Así es un matrimonio cristiano. La presencia de Dios es lo único que puede mantener a 2 personas que tienen cada una de ellas una voluntad que choca o se aparta de la otra, a menos que exista el tercer cabo, que es la presencia de Dios que mantiene unidos al marido y a la mujer. Así que mi querido hermano, si tú eres creyente y tu esposa también, y cuando tú escuchas estas descripciones del matrimonio, tú piensas, bueno, eso será de otros matrimonios, pero no del mío. Querido hermano, no estás honrando a Dios con tu matrimonio. Y los culpables no son los demás, ni tu crianza, ni tus circunstancias. Los responsables son tú y tu esposa. Y muy posiblemente ocurra como ocurre regularmente en la oficina pastoral, que uno escucha a los matrimonios cuando vienen con sus problemas y empiezan a explicar sus problemas y uno los oye, no porque él, no porque ella, no porque él, no porque ella, no porque él, porque ella. Pero en ningún momento sale en su vocabulario y en su problema, porque Dios. ¿Ustedes son cristianos? Claro. ¿Y dónde está Dios en todo eso que ustedes han estado hablando? Ups. Dios es el centro. El matrimonio genial y verdadero no es una unión de 2, sino de 3. Donde Dios es el centro y es quien mantiene unido a ese matrimonio. Ahora, nosotros no estamos trayendo esto para que salgan de aquí, si no tienen un buen matrimonio, para que salgan de aquí más amargados de lo que su matrimonio los hace. No. Lo estamos trayendo para decirle hay esperanza, porque el diseño de Dios es que sea un deleite y siempre se puede enderezar lo torcido, siempre se puede corregir lo deficiente. La gracia de Dios está disponible, su espíritu está disponible, su palabra está disponible, siempre podemos hacer los cambios que tengamos que hacer. Y créannos que a lo largo de nuestra vida como creyentes hemos visto muchos matrimonios que se llevaban terriblemente mal, en un momento histórico ser atrapados por la convicción que el Espíritu de Dios da y empezar a hacer los cambios a la manera de Dios, no a la manera de ellos. Y ahora son matrimonios totalmente diferentes, los mismos integrantes, pero totalmente diferentes. Ahora uno los ve que se deleitan uno del otro, se ve que es una relación armoniosa. Eso depende de ellos. Y si tú no conoces al Señor y no tienes un buen matrimonio, es lo más lógico. Es casi imposible, no imposible, casi imposible tener un buen matrimonio sin conocer al Señor. Tu principal necesidad no es tener un buen matrimonio. Tu principal necesidad es tener al Señor. Y cuando lo tengas, posiblemente el Señor te ayude a tener un buen matrimonio. Y si eres de los que tienes un buen matrimonio, aún ninguno de los dos siendo creyente, permíteme decirte lo siguiente. Damos gracias a Dios por su gracia y misericordia abundante.
pero está sustentado en una base muy débil que pudiera romperse en cualquier momento. Y dos, no estás cumpliendo el diseño para que el matrimonio fue hecho, para que esa relación glorifique a Dios, para que los demás vean esa relación y digan, Dios está allí, la gloria sea para el nombre de nuestro Dios. Hermanos, oremos al Señor por los matrimonios de nuestra iglesia. Queridos jóvenes, no se desalienten por lo que ustedes vean, sea en su casa o en otros lugares, no se desalienten. Es posible porque la palabra de Dios dice que es posible. Vamos a orar al Señor que nos dé matrimonios que sean totalmente deleitosos para nosotros. Porque así vamos a glorificar a Dios y como un bono nosotros vamos a vivir gozosos y tranquilos. Que el Señor nos bendiga.